O sea, vivir del ajedrez no es tan fácil porque todo el mundo te relaciona con la competencia, ¿no? Y para dar clases, pues tienes que tener toda una estructura, todo un equipo, hacer un trabajo más allá de poner tu disponibilidad para darlas. Entonces, y aparte, obviamente, contribuyes también a la difusión del ajedrez, porque en estos tiempos donde mucha gente está encerrada, pues creo que es una buena alternativa que, por ejemplo, si hay unos niños por ahí que están inquietos y que poco, salen poco, entonces el ajedrez tiene la virtud de que te atrapa, porque claro, te enfrascas en una posición, quieres encontrar la solución y el tiempo se te pasa volando. O sea que la verdad dentro de todo ha venido bien para el ajedrez toda esta situación, ¿no? Que obviamente no es lo ideal para nadie, ¿no? Claro, pero también, como usted lo dice, se puede aprovechar el Internet, ¿no? Para, digamos, no quedarse estancado y también tener muchas que otras interacciones. Ah, no, Internet, hace tiempo ya que el Internet ha venido muy bien para el ajedrez porque aparte de la cuestión social, pues que puedes alternar con gente de todo el mundo, se pueden hacer competencias. O sea, hay un montón de clubes, tú puedes, y por ahí es por eso que la progresión de un talento, de una persona, de un joven que se dedica al ajedrez, es mucho más rápida que antes, porque claro, en el día puede jugar un montón de partidas con gente de más nivel, puede también acceder a módulos de análisis que son muy superiores al ser humano ahora mismo. O sea, si ahora pusiéramos a jugar al campeón mundial con un módulo de análisis, el campeón mundial se puede sentir contento si consigue unas tablitas, unos empates por ahí, pero lo normal sería que gane el módulo de una manera aplastante. Claro. O, bueno, en alguna entrevista que leí de usted, también dijo, ¿no? Que Magnus también si jugaría con la máquina quedaría en tablas, ¿no? Y seguiría así, seguiría así. Entonces creo que, ¿Cómo? digamos, Que Magnus, que si Magnus, ¿no? Jugaría partidas con la computadora, igualaría cada rato, ¿no? O quedaría en no, 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 tablas. no, 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 la máquina lo destrozaría. Con todo el respeto que se Ah, la merece máquina como campeón mundial, la máquina lo destroza. O sea, o sea, parto del campeón mundial, ¿no? El campeón mundial no tiene nada que hacer con un módulo de análisis que un programa de estos lo va a destrozar, ¿no? La única aspiración sería hacer unas tablitas por ahí. Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, ni Ah, ok, ok. el campeón mundial se salva, con todo el respeto que se merece, porque es muy bueno. Creo que es el ajedrecista que juega más perfecto el ajedrez de toda la historia, pero las Mm, máquinas son otro nivel, ¿no? Las máquinas, aparte las máquinas pues no se dejan intimidar, no se cansan, no se apuran de tiempo, o claro, sea, ¿no? tienen, tienen todo a favor. Exacto, los algoritmos ahí no se detienen. Mm. Bueno, pasando a otra pregunta, ¿se siente usted, digamos, un revolucionario del ajedrez? Porque digamos que en Perú el único que se destaca, por lo menos es usted, ¿no? En el tema de como le dije en la primera pregunta, ¿no? De recordar partidas, de incentivar el ajedrez en este confinamiento. ¿Lo ve usted así? Mira, no puedo negar, ¿no? No puedo negar de que el hecho de haber estado tantos años en el ajedrez me permite pues tener de pronto más notoriedad comparado a otros, ¿no? Pero también hay que ver que no solamente es el nombre que uno puede tener, en este caso por tantos años, sino también por el trabajo que uno tiene que hacer, ¿no? O sea, tienes que hacer un trabajo pues que trascienda, un trabajo serio, profesional, y eso es lo que estoy tratando de hacer, ¿no? Porque en realidad, si sigo creciendo en esta actividad, la idea es también pues que se forme una especie de escuela que trascienda nuestras fronteras, ¿no? Porque es lo que permite justamente Internet, ¿no? Que tú puedas contactarte con todo el mundo. En este caso, ya tenemos bastante con el mundo hispano, que somos pues más de 500 millones de personas, ¿no? Entonces, con que llegues a un pequeño porcentaje de esos 500 millones, ya pues vas a contribuir de alguna manera a que el ajedrez sea más reconocido. Que ese es al final el objetivo también, ¿no? Porque Claro, eh, claro. el Internet ha venido muy bien para que de una manera silenciosa, porque el ajedrez realmente no se escucha mucho en la televisión, o mejor dicho, en los medios de comunicación y en general, y es porque Internet, pues,
tiene toda esa plataforma que nos permite avanzar de una manera silenciosa. Pero realmente veo que cada vez se juega más, hay más interés por el ajedrez, porque sus cosas positivas están ahí, ¿no? Están cada vez más reconocidas. Ahora, tocando, o por lo menos recordando lo que usted ha mostrado, digamos, en sus transmisiones, hay dos partidas que sin duda alguna no pueden dejar de mencionarse, ¿no? Una es con Kasparov y la otra es con Tolipov. Eh, de repente por ahí podremos ver otras partidas que usted va a mostrar poco a poco y sobre todo, ¿qué partida le deja, no sé, una mayor anécdota de las que he mencionado? Si habías mencionado con Kasparov y la otra que no te había entendido bien, perdona. Con el búlgaro. Ah, con Topalov. Ujú. Ah, con Juan, sí. Topalov, sí. Mira, las anécdotas casi salen de una manera natural, ¿no? Realmente bueno, la partida con Kasparov puede ser un poco anecdótico el hecho de que yo era muy joven, tenía 19 años, no estaba preparado realmente para jugar con un jugador de ese nivel, que no solamente tenía pues, y tiene todavía, porque no hay que quitarle méritos por más que esté medio retirado, pero que él tenía un arsenal, pues, y en realidad lo habían preparado como para la guerra, ¿no? O sea, jugar para él una partida de ajedrez era un combate que trascendía más allá del tablero. O sea, él te Claro, gesticulaba, te hacía una serie de cosas que uno esperaba, ¿no? O sea, él me miraba y de pronto se separaba, se ponía a conversar con otros y hacía unos ademanes como despreciándome, cosas así, ¿no? Que yo no me esperaba, ¿no? cosas Entonces, despectivas, ¿no? sí, sí, Comportamientos sí. despectivos. Pero no era que tuviera algo contra mí, porque yo un momento dije, pero ¿qué le he hecho a este hombre para que me esté haciendo tantos gestos y tenga esa actitud que yo no esperaba de un campeón mundial, ¿no? Pero en realidad lo habían preparado pues, como para la guerra, o sea, y por su temperamento y todo, él cuando iba a jugar una partida quería desaparecerte, quería masacrarte, si cabe el término, ¿no? Entonces, y eso no lo podía ocultar, ¿no? Y es por eso que su apodo es el ogro de Bakú porque, o sea, quería pasarte por encima, ¿no? Con él no había contemplaciones. Y realmente imponía, ¿no? Porque yo al comienzo estaba muy gallito, ¿no? Y dije, ya, ya, Claro, hazme todos los gestos que quieras, pero no pasa nada aquí, ¿no? Pero cuando ya empezó a tomar el control de la posición y veía sus jugadas, y dije, ah, caramba, esto, con razón es el campeón mundial, ¿no? claro, claro, sin duda. Y con la otra partida que le mencioné No, también. la otra partida no es tan relevante en el sentido de que no hubo algo que llame la atención, salvo que él dominó desde el comienzo y yo no jugué con la debida precaución en ciertos momentos y luego ya pues estaba sin opciones, ¿no? Pero sí, por ejemplo, puedo rescatar porque Veselin Topalos es un gran jugador, ya está medio retirado también, pero en su momento fue campeón mundial, un jugador de una gran preparación, de una gran concentración. Y nosotros coincidimos en Salamanca. O sea, Salamanca fue la ciudad que nos acogió, o sea, mi familia y a mí en España. Y él vive en Salamanca muchos años. Incluso está casado con una salmantina, ¿no? El gentilicio de Salamanca. Y ya sus hijas han nacido ahí y él asume que va a vivir ahí probablemente el resto de su vida, ¿no? Porque es una ciudad agradable entre todo, ¿no? Y, y alguna vez, pues, él me dijo, ¿no? Julio, ya que estás aquí, ¿por qué no jugamos yo voy a jugar el torneo de candidatos al título mundial. O sea, me tomó como sparring, ¿no? Entonces, sí, Sparring, ok. para jugar, para calentar un poco, porque él sido un torneo muy importante. Entonces yo dije, ya, pues vamos a jugar, ¿no? Entonces fuimos a jugar y me dio una paliza. Entonces no puede ser. A veces tú tienes tu mal día, ¿no? Entonces vamos al Claro. siguiente día, me vuelve a dar otra paliza, ¿no? Entonces yo digo, caramba, este hombre, realmente yo reconozco su nivel y tremendo respeto que le tengo, ¿no? Pero de todas maneras estaba herido en mi orgullo propio. Yo decía, no puede, está bien que me gane, pero no que me gane de esa manera, ¿no? Claro. Entonces fui a la casa todo así pues vapuleado, pero yo digo entre mí, no puede ser que me gane de esa manera, ¿no? Vamos a ver dónde estoy fallando. Entonces me acordaba más o menos las partidas
Y dije, tengo que jugarle de otra manera, tengo que jugarle, ¿no? Tengo que tomármelo más, ¿no? Entonces el día siguiente fui como un león, ¿no? Fui súper motivado, pese en que eran partidas de entrenamiento, digamos, ¿no? Fui súper motivado y las palizas que me estaba dando él yo se las devolví, ¿no? Y me quedé tan a gusto, ¿no? O sea, digamos, tuve esa anécdota Pero, con... Pero en el global, obviamente, él me supera claramente, ¿no? Hay que siempre hacer esa acotación. claro, pero lo que llama la atención o que me ha despertado la atención es que las dos partidas que usted ha mostrado, eh, digamos que usted no se lleva los créditos, ¿no? Y eso también habla de un reconocimiento que usted hace, ¿no? Hacia sus contrincantes. Mire, en el ajedrez uno tiene que ser necesariamente objetivo. Y si yo, por ejemplo, pierdo una partida donde no he tenido mayores opciones, tengo que graficar lo que ha pasado. No puedo decir cosas que no corresponden, ¿no? Entonces, en ese aspecto, a veces lo toman como si uno fuera modesto, pero no, yo me gusta ser objetivo. Y si gano una partida y supero a alguien, obviamente tengo que mostrar también mis virtudes, ¿no? Y los defectos de ese rival en determinada partida, ¿no? Ahora, si uno hace una comparación, por ejemplo, hay un jugador joven todavía, Anish Giri o Giri, ¿no? Como se pronuncia de las dos formas dependiendo. Es un muchacho que está ya varios años en la élite del ajedrez mundial y yo lo he superado, ¿no? Jugamos un match en la Copa del Mundo y yo lo eliminé. Y después fuimos a jugar una partida donde él quería pues vengarse de todas maneras y le volví a ganar. Incluso hace poco el campeón mundial Carlsen hizo una mención o sea, Aguirre le dijo como diciendo, acuérdate que Julio Granda te eliminó, que te superó, un pique entre ellos, ¿no? Ya, pero eso, por más que yo le haya ganado, no significa que yo juegue mejor que él, ¿no? Porque en realidad él está entre los 10 del mundo y yo no estoy ni entre los 100 ahora mismo, ¿no? Entonces hay que ser objetivos, pues, ¿no? Y ver las cosas de esa manera. No, 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 sino que otras personas, digámoslo, publicarían solamente triunfos, ¿no? Y en este caso usted no ha publicado triunfos. Me imagino que ya los publicará poco a poco en su agenda que tiene, ¿no? Mira, empecé comentando las partidas contra los campeones mundiales, ¿no? Por eso puse con todos ellos, con Anand, con Kasparov, evidentemente, con Topalov. Y después ya una serie donde estoy poniendo a jugadores que de gran nivel, pero que no han sido campeones mundiales. Por ejemplo, con Caruana, que es el número 2 del mundo. Fabiano Caruana, juega por Estados Unidos. En realidad de Estados Unidos, no, sino que un tiempo jugó por Italia. Entonces, pero en realidad él nació en Estados Unidos y juega por Estados Unidos ahora. Entonces jugamos una partida, pero que hubo una anécdota bastante curiosa, ¿no? Estamos jugando la partida ya en su tramo final, felizmente, porque si hubiera sido en la apertura, hubiera habido mucha gente y eso pues podía haber generado una situación terrible, ¿no? Porque fue una Olimpiada de Tromsø, es una ciudad cerca al Polo Norte en Noruega, Sí. y habían dado una advertencia de que podía darse un atentado terrorista en plena Olimpiada de ajedrez. Entonces, pero no pasó eso, sino que en plena partida un ajedrecista se murió, le dio un ataque cardíaco. Y su hijo que estaba al lado empezó a desesperarse y empezó a gritar. Y claro, dijo heart attack es en inglés y alguien escuchó attack y pensó que era un ataque terrorista, ¿no? Entonces Exacto, todo claro. el mundo empezó a correr y yo estaba jugando en plena partida y al ver que venía un tumulto de gente empezamos a correr, pues, ¿no? No queda de Entonces, otra. y esa partida yo la había jugado muy bien, yo estaba dominando y estaba a punto de rematarlo a Caruana. No digamos que eso fue determinante, pero tal vez influyó, ¿no? Porque luego volvimos y yo seguí estando mejor y luego fallé y fue tabla, ¿no? Entonces esa partida, por ejemplo, es interesante. Después he comentado una partida con Shirov, que fue también, en su momento, fue retador al título mundial y que le gané. O sea que ahora estoy comentando las partidas al margen del resultado, ¿no? Pero claro, tiene que ser una partida que tenga algún interés, ¿no? Exacto. No poner cualquier partida, ¿no? O sea, a veces, claro, el personaje es tan importante que tiene, por ejemplo, solo juego una partida con Kasparov. La partida realmente no vale un pepino, ¿no? Pero en realidad, por el hecho de haber jugado con Kasparov, la experiencia y todo eso, creo El que nombre que valía la pena tiene. comentarlo, ¿no? Claro, claro. Si me lo permite,
le quiero proponer que cambiemos un poquito de tema para hablar un poquito del contexto en el que estamos viviendo, ¿no? No solamente el Perú, sino el mundo, y Sí. que también podría afectar al ajedrez, ya lo vamos a mencionar. En ese sentido, ¿cómo usted está viviendo la cuarentena, ¿no? Que ya prácticamente va a llegar a su fin, a fin de mes. Mira, para mí fue una sorpresa porque a veces, y ese es también parte de la insensibilidad que a veces uno tiene, ¿no? O sea, a veces las cosas no te pasan directamente, como que uno veía lo de China y te parecía algo tan lejano que Mm, parecía que no iba a pasar nada aquí, ¿no? Y de pronto empieza a llegar este virus, y yo estaba en Lima con mi hijo y sorpresivamente el, o sea, se decreta pues el estado de emergencia, ¿no? Y para mí fue súper frustrante porque no dieron más que un día para volver a... Yo ya estaba ya en Lima organizado para volver a mi casa aquí en Camanano, porque yo había estado y pues, dando clases en Lima este verano y ya yo había decidido volverme a mi casa. Y de pronto solo dan un día. Entonces el pasaje que tenía comprado, digamos, para el martes, no lo podía utilizar. Compré uno nuevo para el lunes pensando que iba a haber pasajes. Compré por internet. Cuando voy a la empresa no había, ¿no? Entonces, desesperados nos fuimos a Tocongo, repleto todo, no había forma de viajar. Dije, qué medida tan, o sea, se entiende obviamente, pero qué poca sensibilidad, ¿no? Digo, si la medida es que la gente llegue a su casa, ¿por qué no dejan llegar a la gente que está? Y cuánto sufrimiento, ¿no? O sea, claro, como que retumbaba en tu cabeza esa cancioncita que dice, sufre, peruano, sufre, ¿no? Pero un sufrimiento inútil, ¿no? ¿Cuál era wow. la gracia? O sea, ¿cuál era? O sea, está bien, o sea, era una medida que tenía que ser, tal vez, pero que den facilidades porque realmente el sufrimiento que... Y fíjate, ¿no? Yo me considero bastante privilegiado porque... Pero hay gente que realmente tenía una situación mucho peor que la mía probablemente y que han sufrido tremendamente, ¿no? Porque te imaginas a alguien que tenía su familia en el norte del Perú y que era imposible que Ah, pudiera llegar porque no había posibilidades. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? El tema económico, todo. Entonces, y luego, y ni hablemos de la gente que está en el extranjero, ¿no? Que ha habido un esfuerzo y todo, pero dan un tiempo muy limitado. O sea, ¿por qué esa insensibilidad, no? O sea, a mí eso me dejó, realmente me dejó una muy mala sensación, ¿no? De por qué, y luego, no, luego recién al mes, recién dieron la posibilidad de que la gente pueda volver a sus casas, ¿no? O sea, que, al mes usted regresó a Arequipa. digamos, tuve que quedarme en Lima, ¿no? Unos días, ¿no? Sí, sí, o sea, Ok, fue realmente una situación que se podía haber evitado, ¿no? O sea, se tenían que haber dado alternativas, obviamente bajo cierto control, pero no dejar a la gente que sufre inútilmente por algo que realmente es una situación pues excepcional, pero también pues está el bienestar de las personas, ¿no? O sea, no porque hay una situación, digamos, de preocupación, van a perjudicar a las personas que no están en sus casas, ¿no? O sea, me pareció eso realmente terrible, ¿no? Y luego, pues, eh, y luego te das cuenta de que, o sea, se toman medidas que no tienen, que están lejos de nuestra realidad, ¿no? Eso o sea, porque el Perú no está preparado para una cuarentena. Sería bonito, ¿no? Sería bonito que todo el mundo cumple, que se quede en sus casas, pero ya sabemos que la realidad no es así, porque somos un país informal, el 70% de la economía es informal y la gente no puede aguantar tanto tiempo. claro, se ha Entonces, visto entonces, desbordadas, ¿no? entonces, claro, se ha seguido lo que han hecho otros países que tal vez sea la solución menos mala, ¿no? Pero tampoco se buscan alternativas, ¿no? O sea, como que ya copiar este modelo y hay que hacer ahí, ¿no? Entonces, para mí hubiera sido mucho más sensato allá. ¿Cuáles son las personas más vulnerables? Las personas de edad, las personas que tienen enfermedades donde obviamente tienen menos resistencia, ya. A esas personas hay que tenerlas recluidas, controladas y luego, no sé, una mascarilla, pues, imposición de la mascarilla, pero una mascarilla, pues, seria, no una mascarilla. Fíjate, yo estuve en Lima, iba a un mercado y Ajá.
o sea, cuando ya decretaron el estado de emergencia, y de pronto veía que cada vez era más complicado, ¿no? Comprar, ¿no? Cosas elementales. Entonces ya te exigían una mascarilla. Y decía, pero estoy buscando en todas las farmacias adyacentes y no hay donde se consiga una mascarilla, ¿no? Y Claro. aquí me obligan a usar la mascarilla para entrar al mercado. Entonces de pronto apareció una vendedora ambulante, no sé dónde salió, vendiendo unas mascarillas de papel higiénico, ¿no? Papel higiénico. Digo, pero esto no sirve para nada, ¿no? ¿Qué? Pero ya, Claro, muy desprolijo. la compré por la necesidad, me pongo la mascarilla y el policía me deja entrar, ¿no? Entonces es una tontería, o sea, esto es una broma, ¿no? Entonces, No, no, más no, práctico no. hubiera sido poner, que todo el mundo se ponga mascarilla, que Un el gobierno en casco. vez de estar comprando tantas cuestiones así, todas esas pruebas que han sido medias sospechosas, pues que saquen un modelo de una mascarilla o de un protector así bien hecho. Ya, pues, y que apelar a la responsabilidad de la gente, ¿no? Pero sin embargo, encierran a la gente de una manera poco real, porque al final la gente no puede estar encerrada. Y al final somos de los países más contagiados, ¿no? En el mundo. Entonces Claro, yo, claro. Le yo quería hacer veo una que pregunta. no ha habido otras alternativas, ¿no? Le quería hacer una pregunta si usted por ahí decidió someterse al test o no lo hizo. Mire, yo te digo, ¿no? Justo yo antes de que empezara esta situación, yo había hecho un viaje a Estados Unidos, a Orlando. Ujú. Y justo antes de viajar, te estoy hablando de febrero, justo antes me da una gripe tremenda, ¿no? Que hace tiempo que no me daba. Una gripe y luego digamos un resfriado, no gripe, un resfriado Esa fuerte. gripe fuerte te da una vez al año. Sí, sí, pero fue fuerte, ¿no? Yo creo que fue resfriado, porque la gripe es con fiebre y todo. A mí casi no me da fiebre, ¿no? Ya, la cosa es que luego me queda una tos seca, ¿no? Una tos seca y luego cuando vuelvo de Estados Unidos, que fueron una semana que estuve ahí, cuando vuelvo, ya pues, ya para marzo, ¿no? Ya la situación pues estaba, ¿no? Entonces luego esa tos, ya claro, ya el clima, un poco de cambio de clima, también ya pasaba el verano, y esa tos sigue, ¿no? Continúa, ¿no? Esa tos seca, ¿no? Que es incómoda. Y como yo soy naturista, no me gusta utilizar medicina convencional, y como no estaba en mi casa, Ujú. no era pues Sí, fácil conseguir los productos que normalmente uno tiene. Aquí en mi casa yo tengo mis hierbas, tengo mis plantas, ¿no? sí, Vivo, sí. vivo en el campo, ¿no? Y no Se conseguía ahí, dedica. tampoco tenía ese ánimo, ¿no? Y la cosa es que seguía con esa tos. Entonces, cuando ya empieza toda esta cuestión del coronavirus, si tosía ya era prácticamente que todo el mundo te mire mal, ¿no? Entonces, es una situación bastante desagradable, ¿no? Pero al final, pues, ya cuando vine a mi casa, y se me pasó la tos, o sea Pero que no se no, le pasó por la mente de someterse a un test entonces. la verdad que no, y no porque en realidad eh, no era tan fácil someterse a estos tests, no era una situación así que tú encuentres, o sea, en todo este tiempo o sea, en todo el tiempo que estuve en Lima, ahora en Camaná casi no salgo, pero en Lima, cuando salí necesariamente no veía a nadie que haga esas pruebas, ¿no? Entonces, si nadie tampoco yo creo que había que caer en la psicosis, ¿no? O sea, porque hay que ser, o sea, realmente es triste toda la situación pero porcentualmente, si nos ponemos matemáticos, que las matemáticas son muy frías, ¿no? Ujú, claro. Porcentualmente no es tanto tampoco, ¿no? O sea, si nos ponemos en el grueso de la población y ponemos el porcentaje, o sea, digamos que somos más de 30 millones de peruanos. ¿Cuántas son las personas que están infectadas? O sea, es un porcentaje pequeño, ¿no? ¿Entiendes? No es ni, no es ni el 1% de la población, ¿no? ¿Entiendes? Entonces tampoco hay Ok. que... Sí. Bueno, le voy a hacer una pregunta que quizá es muy delicada, ¿no? Pero su hija, que mucho usted la acompaña y la sigue y siempre está promoviendo todas sus campañas que hace, eh, confirmó la noticia a través de sus redes sociales, ¿no? Lo hizo público. ¿Y usted cómo tomó esa noticia? ¿Cuál noticia? No, la que reveló que, bueno, no estaba confinada, ¿no? Porque había dado positivo, ¿no?
Sí, pero eso fue en España, no fue aquí, no fue aquí en Claro, el Perú. claro, claro, claro. Sí. Ella está en España, pero por eso le digo, ¿cómo tomó la noticia usted, no? Mire, la verdad que la tomé con bastante calma porque eh, en realidad todo esto, toda esta situación es más que todo la psicosis, ¿no? La psicosis que se genera en el sentido de que cuando hay muertos, y realmente eso es triste porque cuánta gente está falleciendo, pero entonces cuando alguien contrae eso ya se piensa que se va a morir, ¿no? Porque claro, hay... Pero si nos ponemos otra vez, si recurrimos otra vez a las matemáticas, vemos de que es un porcentaje pequeño del que fallece realmente, ¿no? Y normalmente fallecen lamentablemente personas pues vulnerables, ¿no? Personas de edad, personas... Entonces mi hija, digamos, es joven todavía, tiene una salud, digamos, normal, no tiene algún problema así. Entonces sin embargo, mi esposa sí estaba muy preocupada, ¿no? Mi esposa rápido se puso a llorar, se empezó, porque claro, te dejas condicionar por ello, ¿no? Pero yo en realidad lo tomé con bastante calma y felizmente mi hija pues no se le complicó nada y pudo superarlo con relativa rapidez. No tuvo mayores Sí, problemas. sí, sí. Sí, felizmente ella está mejor y bueno, y esperemos que tanto usted como ella y toda su familia pues sigan teniendo mucha salud. Pero le preguntaba este tema de coronavirus también para saber su posición, su pensamiento, porque también hay muchos ajedrecistas, nuestra realidad peruana, que de repente también no tienen un acceso a internet y se les complica algunos sueños que ellos puedan tener, ¿no? ¿A qué te refieres? O sea, que hay muchos ajedrecistas que tienen talento, que de repente ya tenían algunas competencias agendadas, ¿no? Y que por este tema se están viendo frustrados, ¿no? ¿Qué es lo que usted piensa al respecto? No tanto, ¿no? Porque incluso ahora mismo se está haciendo una competencia importante, que es el torneo iberoamericano por internet, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo que un torneo presencial, pero entre todo creo que esto está viniendo bien al ajedrez para hacer competencias de ese nivel. También a nivel de élite se están haciendo torneos donde están participando los mejores del mundo. El campeón mundial, Carlsen, y los mejores del mundo están en varias competencias de máximo nivel. Entonces, lo veo incluso positivo para el ajedrez toda esta situación, ¿no? Porque el ajedrez es de los pocos deportes, ¿no? Que te permite competir por internet, ¿no? Ahora, claro, lamentablemente eso se puede prestar también para que la gente haga trampas, porque claro, incluso se ha Claro. descubierto, se descubrieron, mejor dicho, casos en torneos presenciales, que de pronto alguien tenía su teléfono, iba al baño, cosas de una manera muy simplona, ¿no? Ahora, si alguien realmente malo, alguien que no tiene un nivel, empieza a tener resultados sorprendentes, todo el mundo va a sospechar, ¿no? Porque pero si este tenía un nivel, digamos, bajetón, ¿por qué ahora está Ujú. ganando a grandes maestros, ¿no? O sea, ya te sorprende. El problema es que lo utilice, y no todo el tiempo, que lo utilice un buen jugador solo en algunos momentos de la partida, pues ya es tremenda ayuda, ¿no? Entonces, lamentablemente, eso complica que las competencias sean realmente limpias 100%. No hay la garantía. O sea, obviamente se apela a la deportividad de cada ajedrecista para que no haga trampas. Pero lamentablemente siempre el ser humano, cuando hay una oportunidad, va a hacer lo que no corresponde, ¿no? Esa es una tendencia humana, ¿no? Entonces, esto de alguna manera podría servir de incentivo para que se busque, no sé, a mí se me ocurre a veces, ¿no? Algún traje especial, que te pongas un traje especial patentado, que esté lleno de sensores, ¿no? Que midan una especie de polígrafo, ¿no? Que midan tus Claro, latidos de claro, peligro. corazón y que más o menos luego se ve pues, una cámara que haya, ¿no? Controles así que puedan garantizar pues que no haya trampas, ¿no? Pero claro, ya nos ponemos en un campo ahí complicado, complejo. Pero en realidad, apelando, digamos, yo creo que la gran mayoría de ajedrecistas creo que tenemos por los mismos valores intrínsecos a nuestro juego, porque en el ajedrez no puedes hacer trampa, no se puede hacer trampa, ¿no? Entonces uno ya se acostumbra a jugar limpio. Entonces, digamos,
Se pueden hacer competencias también así, ¿no? Pero a ritmos incluso más rápidos, lo cual le da, porque el ajedrez clásico, que requiere pues muchas horas de juego, le quita pues ese ritmo al que estamos acostumbrados en un mundo cada vez más vertiginoso. Entonces eso también está ayudando a que los torneos sean de ritmos más rápidos y eso lo hace más atractivo al ajedrez también. O sea que yo creo que dentro de todo esta situación está favoreciendo al ajedrez. Ahora, para tocar un poquito más acerca de su gestión con el ajedrez, ¿no? El impulso que usted está teniendo. ¿Ha tenido de repente algún acercamiento con la federación, con el IPD, ¿no? Para, digamos, recibir un poco de apoyo. Ellos se han Mira, acercado a ustedes. mira, la situación del deporte peruano es compleja. Desde el punto del ajedrez, que es mi campo, digamos, yo tengo una Claro, carrera de muchos años, más de eh, con- 40 años. sí, más de 40 años a nivel internacional y digamos, desde que aprendí ya voy a acercar a los 50 años, ¿no? Porque tengo 53, aprendí a los 5 años, a los 6 ya empecé a competir, entonces prácticamente toda mi vida está relacionada con el ajedrez. Y en ese lapso, pues, he conocido prácticamente a la gran mayoría, si no a todos los jefes del IPD, ¿no? Y obviamente a los presidentes de las federaciones de la Federación de Ajedrez, ¿no? Entonces vemos de que, yo veo, ¿no? De que la corrupción que lamentablemente se ha institucionalizado en el Perú no es esquiva al deporte. Y en el deporte también hay mucha corrupción. Entonces, y con la ley del deporte, que no ha sido una ley tan amplia porque ha estado más diseñada para deportes, digamos, más masivos, tipo fútbol, básquet, ¿no? Voleibol. Entonces, no hay un esquema que prácticamente busque una transparencia. O sea, y se mantienen, o sea, antiguamente el deportista era un aficionado, ¿no? Antiguamente era un aficionado que tenía su trabajo normal y de pronto se iba a correr un rato en sus tiempos libres y si competía, competía amateurmente, ¿no? De una manera amateur. Pero luego, con el rigor de- del tiempo, digamos, y sobre todo por la influencia de la Unión Soviética, ¿no? La Unión Soviética hacía ver que eran amateurs, pero no eran amateurs, se dedicaban a eso. El Estado les pagaba para que se dedicaran a eso. Entonces, si los otros deportistas querían superar a los soviéticos, tenían que dedicarse plenamente a su deporte. Claro, Entonces eso obligó a que los deportistas sean profesionales, ¿no? O sea, me refiero no a los futbolistas, porque el fútbol es un negocio, trasciende más allá del deporte, pero a otras disciplinas, ¿no? Que son la mayoría, ¿no? Porque la mayoría de las disciplinas no son tan populares, ¿no? El ajedrez es relativamente popular, pero no tenemos nada que hacer con el fútbol, con el baloncesto, con el voleibol, con el tenis. Somos mucho más pequeños, ¿no? Entonces, pero eso no ha ido. Entonces, ahora prácticamente, si alguien quiere destacar en cualquier disciplina, tiene que vivir de ella, tiene que dedicarse exclusivamente a ello. Si no, no tienes claro, opciones claro. de competir. Entonces, eso no ha ido a la par esa evolución no ha ido a la par de la dirigencia. En la dirigencia se mantiene de el ad honorem. Pero tiene sentido que alguien eh, sea presidente de una federación y no reciba un sueldo y trabaje gratis. No tiene sentido, Qué ¿no? razón. Pero es lo que se mantiene. Es lo que se mantiene. Y no solo en el Perú, sino en muchos lugares del mundo. Entonces, ¿qué pasa? El que quiere ser presidente, obviamente, al no ver las cosas claras, va a buscar robar de una manera u otra, ¿no? Por ejemplo, hay viajes, pone los viajes más caros, hace un arreglo con la agencia de viajes y se lleva un porcentaje, ¿no? Entonces, hacen un robo por todo lado, ¿no? O sea, ¿entiendes? Y muchas veces es dinero público, ¿no? Porque a veces no tienen ni la capacidad de buscar fondos privados, simplemente, ahora como hay dinero en el deporte peruano, el IPD realmente, no sé ahora con esta situación cómo seguirá, pero el IPD realmente maneja un presupuesto grande, ¿no? Incluso a algunos deportistas se les da hasta un dinero, una mensualidad y cosas así, ¿no? Pero sin embargo, no hay pues mayor control. Entonces, y es por eso que llegan pues, y no solo en el ajedrez, ¿no? En el ajedrez es un poco, pero ahí también creo, en el ajedrez es alguien que tiene antecedentes penales, que llegue
a la presidencia de la federación, ¿no? Ahora está instituido, pero sigue estando en la sombra porque hay toda una Se telaraña. mueve, Claro, tiene como ¿entiendes? tentáculos. Claro, claro, porque están ahí, tú sabes cómo es, ¿no? Eso, en un país tan corrupto como el nuestro. Entonces, no se hace nada para mejorar eso, ¿no? No se hace nada. Y claro, el que está ahí recibe su prebenda, callan, hay complicidades y si tú dices las cosas claras, obviamente eres un enemigo, pero yo en realidad digo las cosas claras porque estoy acostumbrado a ello y porque es muy evidente la situación, ¿no? Y lo que debería hacer el Estado, digamos, es cambiar un poco las cosas, ¿no? Pero sigue esta inercia. Y como te digo, no es el caso de la ajedrez. Hay muchísimas federaciones que están, pues, ahí. ¿Y quiénes son los perjudicados? Al final, los deportistas, ¿no? Los que tienen los sueños de destacar, los que tienen los sueños de ganar trofeos para ellos, para el Perú también. Ellos son los que sufren. Sí, porque en realidad el Perú, pues, no tiene, incluso el mismo fútbol, no tiene una estructura adecuada como para que eh, pueda darse todo el potencial, ¿no? O sea, entonces, y ya me irás en otras disciplinas, que no hay un medio donde, entonces, en el ajedrez Donde particularmente, todo el foco esté ahí, ¿no? claro, en el ajedrez particularmente hay bastante talento, pero si ese talento no puede viajar, obviamente se va a quedar estancado. Y es el caso de muchísimos talentos que se pierden en el camino, porque claro, solo tienen la oportunidad los que destacan y las circunstancias les son favorables, ¿no? Pero yo conozco muchos casos que se han perdido, ¿no? Sí, me imagino, sin duda. Bueno, ya para entrar a la parte final de esta entrevista, gran maestro Julio Granda, quisiera tocar un punto que he visto que pocas veces lo ha tocado en otras entrevistas, sobre, digamos, un lado B del gran maestro Julio Granda, ¿no? Fuera del tablero. ¿O cree usted que sus juegos, su estilo, lo desnudan cómo es como persona? ¿Puede ser eso también en el ajedrez? ¿Mostrar cómo es la persona? Dicen que el ajedrez puede de alguna manera retratar tu personalidad o tiene una conexión con tu vida. Yo creo que no se puede tomar de una manera matemática, pero sí creo que hay muchos temas que efectivamente tienen una relación directa, ¿no? En mi caso, digamos, eh, puedo decir de que yo dependo bastante de mi ánimo y cuando estoy de buen ánimo y se han dado circunstancias obviamente favorables, he podido tener grandes resultados, he podido ganarle a gente bastante fuerte, que luego digo, ¿cómo les he podido ganar? ¿No? Si, luego ves otras partidas y son un mamarracho, ¿no? Entonces, pero claro, si estás ahí contento, todo eso, y eso se refleja, creo, también en mi vida. O sea, creo que eso es una cuestión muy notoria que se puede extrapolar del ajedrez a la vida, o a lo contrario también, ¿no? O sea, ya. Y también, ¿no? También uno refleja, y eso es una cuestión que tiene que ver con la idiosincrasia de tu país, uno refleja también de dónde eres, ¿no? Por ejemplo, los peruanos somos bastante improvisados. Sí. Y, y yo también, mi estilo realmente ha sido bastante improvisado, tengo que ser bastante autocrítico, ¿no? O sea, siempre, o sea, nunca me he caracterizado por tener una Exacto. preparación minuciosa. Prácticamente solo tuve, o sea, cuando yo tenía mi mejor momento, donde era joven y tenía posibilidades de realmente llegar a la élite del ajedrez, podía haber intentado tener un entrenador competente, ¿no? Sin embargo, ni se me ocurrió, ¿no? O sea, también me Claro. acostumbré a contar con lo que tenía, ¿no? O sea, no iba a estar mendigando una ayuda, ¿no? Pero no había, es también eso parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? Entonces, me puedo considerar un ejercista improvisado, ¿no? De toda mi carrera, ¿no? Como jugador. Pero lo curioso es que ahora soy entrenador, ¿no? Entonces, como entrenador, sí, por una cuestión de actitud, Claro, trato de ser mucho más competente, ¿no? Entonces, en ese aspecto soy mucho más exigente, ¿sí? Lo cual es una contradicción, ¿no? Pero claro. O sea, pero como jugador, llamémoslo como usted dice, improvisado y como entrenador, muy calculador, ¿no? no necesariamente, pero sí muy, muy meticuloso, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ahora que estoy en esta etapa de entrenador, procuro, pues, por ejemplo, yo.
Yo no consideraba que había que estudiar libros de ajedrez, ¿no? Porque el ajedrez siempre para mí ha sido tan fácil que yo decía, para qué estudio, ¿no? ¿Para Pero qué sí leyó un estudio? libro que siempre lo cita. Sí, leí un libro, pero en realidad ni siquiera lo leí en el tablero. O sea, estaba tan aburrido porque yo el 86 fui a Cuba y, y me quedé como medio año y yo tenía como torneo, digamos, importante el Capablanca, donde podía tener la opción de conseguir mi título de gran maestro. Y mientras me habían dejado en un pueblito de Cuba, Sagua la Grande, un pueblito pequeño, ¿no? Y claro, no había mucho que hacer ahí, ¿no? Porque era muy pequeño eso, no había un cine, no había un centro comercial, era muy, ¿no? Claro. Incluso, pero era la gente muy cariñosa, ¿no? La verdad que Cuba la gente es muy cariñosa. Incluso, fíjate, a veces no había agua, ¿no? No había agua para bañarse, ¿no? Y con el calor que hace, ¿no? Pero Wow. había ahí una especie de almacén de agua, donde tú tenías Ah, que ir con tu balde y bañarte con el balde, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, casi ¿qué no tan hacía? lejano a una realidad peruana, casi no tan Sí, lejano. claro, ¿no? En realidad es el caso de muchísima gente en el Perú, ¿no? Y yo incluso Exacto. en mi infancia, ¿no? Yo no tenía agua, yo vivía en el campo y no había agua potable, y no había electricidad, ¿no? Entonces, pero claro, no había muchas cosas para hacer, ¿no? Entonces, fui a una librería y vi ahí un libro, El mosaico ajedrecístico, ¿no? Y lo compré por curiosidad y como tenía tiempo, lo leí mentalmente, ¿no? Porque no tenía ni siquiera un tablero, creo, la cosa es que lo leí mentalmente. Y por lo que estaba ahí en Cuba, ¿no? Pero luego, ¿qué se me iba a ocurrir leer un libro, ¿no? Se me hacía una pesadilla. Porque no, y claro, yo veía gente que estudiaba libros y luego yo les ganaba. Entonces yo decía, a esta gente no les siguen los libros y yo les gano, ¿no? Y claro, como tenía Claro, resultados, no tenía esa necesidad. Pero realmente si tú quieres ser un entrenador competente, tienes que leer libros. Entonces ahora lo irónico es que ya en esta nueva etapa de mi vida tengo que estar leyendo libros, ¿no? Tengo que estar investigando claro, y ver el ajedrez desde otra perspectiva. Así es que, así es la vida, ¿no? O sea, claro, claro. porque aplicando la lógica, si yo me hubiera dedicado al ajedrez con el rigor que requiere, porque el ajedrez por algo es un juego científico, probablemente habría llegado pues a un nivel más importante, ¿no? Pero Pero no ya pues, se arrepiente de ello, de repente, ¿no? Si pudiera retroceder el tiempo, ser más, agarrar los libros, o hubiera sido tal cual. no, yo creo que hubiera tenido una actitud distinta, ¿no? Me habría dedicado de una manera seria al ajedrez. Wow, ok. Pero Ahora, otra pregunta. es lo que le pasa a la gente con su vida también, ¿no? O sea, cuando uno ya tiene ciertos años y tienes la experiencia, ves, dices, ah, caramba, si tuviera este conocimiento, lo habría aplicado de otra manera cuando era joven, pero claro, no se puede tener todo en la vida. Claro, claro, sin duda alguna. Pero deja la enseñanza para sus alumnos, ¿no? Para las personas que lo siguen muchísimo. Sí, claro, o sea, yo ahora quiero transmitir mis conocimientos de la mejor manera y para eso tengo que recurrir no solo a mi experiencia, sino también a toda la información que hay en el ajedrez, porque en el ajedrez, pues, es el juego, creo, que más libros tiene escritos, ¿no? O sea, hay libros, miles y miles de libros, y la cuestión es que siguen saliendo nuevos libros, ¿no? Es algo que nunca para y eso es lo bonito, ¿no? Que siempre hay algo nuevo para aprender. Y tal vez de repente veamos un libro de Julio Granda, quién sabe. Mira, por ahora no lo veo muy factible porque no tengo tanto tiempo. Me gustaría escribir un libro eh, como un aporte, no de una manera comercial, porque si fuera de una manera comercial le diría a alguien, oye, escribe un libro y yo simplemente Ah, lo superviso y ya está. No, me gustaría escribir un libro muy personal y eso requiere unas tiempo. memorias. Sí, incluso cuando el 2016 cumplí 30 años como gran maestro y 30 años como número uno del Perú, seguidos, yo dije, puede ser un momento para escribir un libro". Y escribí no terminé ni una página. Y ahí quedó, ¿no? Bueno, ahora, ya también para ir cerrando, con unas preguntas bien cortitas. Sí. Julio Granda, en el argot nuestro, ¿es picón? Creo que lo era bastante, tanto así que cuando perdía lloraba sin control. Pero ya con los años entendí de que
de que es muy doloroso perder, pero tampoco uno puede ser indiferente, pero que es una posibilidad. Por lo tanto, ese dolor fue disminuyendo. No me es indiferente, creo que sería terrible, pero ya he racionalizado la derrota y ya la asimilo bien relativamente. Julio Granda detrás del tablero, ¿cómo es como padre, como maestro, como profesor de varios alumnos? Mira, como padre yo creo que uno siempre tiene pues deudas pendientes con los hijos, más aún que mi vida ha sido bastante especial, porque los hijos pues requieren tiempo, requieren muchas cosas, ¿no? Entonces, yo desde muy joven me acostumbré a viajar por el mundo y pensaba que a los hijos bastaba con darles la cuestión material. Entonces ahí tengo algunas falencias, pero veo que tampoco no hay un padre perfecto, ¿no? Siempre hay, o sea, no se puede tener todo en la vida, hay que entender eso, ¿no? Y ahora como profesor, digamos, sí, yo creo que un requisito imprescindible para dar clases es la conexión que uno tiene que desarrollar con los alumnos. Ese es un requisito indispensable al margen de tus cualidades didácticas, pedagógicas, como quieras llamarlo, ¿no? Pero, y eso yo veo que de alguna manera lo tengo y eso también me incentiva a que cada vez pues mis clases sean más elaboradas, más didácticas y ese reto de seguir mejorando, ¿no? ¿Julio Granda en el campo o Julio Granda en la sociedad, en la ciudad, No, con todo el definitiva- tráfico? definitivamente en el campo. El campo es mi hábitat natural y eso es lo que me desarrolló con el ajedrez, una especie de amor y odio, ¿no? Porque por el ajedrez prácticamente yo tuve una vida distinta y yo quería siempre vivir en el campo, pero claro, el ajedrez me Claro, arrastró y me sigue claro. arrastrando todavía. Entonces ahora de alguna manera aquí en mi casa en Camaná estoy buscando de alguna manera el equilibrio entre el ajedrez y el campo, porque vivo en una casa, ahora me siento realmente muy afortunado porque vivo en una casa grande, una casa huerta, de tal manera que no tengo casi necesidad de salir. Así que esta cuarentena a mí me ha venido muy bien porque así puedo dedicarme más tiempo al ajedrez, ¿no? Y el incentivo es de que porque el ajedrez me absorbe más porque, claro, estoy dando clases y eso requiere bastante tiempo, pero el incentivo es, cuando tengo algún tiempito, salgo de tengo aquí una especie de oficina, ¿no? Entonces salgo digamos, de mi oficina, Ujú. agarro Sí. una lámpara, un machete, un pico, un asado, lo que sea, me pongo a hacer alguna faenita agrícola y ya me relajo, me desconecto un poco el ajedrez y luego ya otra vez retomo el ajedrez con otros bríos. O sea que tengo, de alguna manera, estoy tratando de hacer un equilibrio entre el ajedrez, que es parte de mi vida, y el campo que me considero, pues, yo considero antinatural no vivir en el campo, ¿no? Porque tengo otra concepción de la vida. Pienso que la salud parte del suelo. Entonces, si uno no cultiva un buen suelo, el suelo enfermo obviamente va a transmitir enfermedades, ¿no? Eh, y de alguna manera se explica por qué cada vez hay más enfermedades, ¿no? O sea, no se cuida el suelo y se le agrede continuamente. Por eso me considero también ecológico y evidentemente aquí en mi huerta procuro de que se mantenga un control ecológico de las plagas, utilizo solo fertilizantes naturales, es lo que me gusta, ¿no? Realmente si yo pudiera me dedicaría exclusivamente al campo. Me considero un horticultor, un Mira, horticultor orgánico. la otra pregunta que viene justo es sobre eso, ¿no? Si Julio Granda no se hubiera dedicado plenamente al ajedrez, ¿qué le hubiera gustado ser? Me hubiera dedicado al campo y tal vez poniéndole un poco de rigor porque uno puede tener cierto conocimiento, digamos, por tradición de tus padres, del medio, pero creo que como que nos estamos dejando llevar por la vorágine del mundo, que no cuidamos ni nuestro planeta, ¿no? Si nos Claro. fijamos, ¿no? El plástico es súper contaminante, ¿no? Y no hacemos nada para ello. Y sigue esa vorágine. Entonces me gustaría tener me hubiera gustado tener ¿no? conocimiento como para tener una voz autorizada y decir, ¿no? Oigan, no seamos tan brutos, ¿no? O sea, tenemos este espacio maravilloso y sin embargo estamos
agrediendo y eso al final va contra nosotros mismos. Lo que pasa es que no lo vemos de esa manera, ¿no? Porque son pequeñas Del lado dosis, ambiental. claro, salvo cuando nos pasa, ¿no? Pero ahora ya se ve, por ejemplo, antes los casos de cánceres eran Claro, pequeños, eran aislados. Ahora es muy difícil que una persona no conozca o no tenga un familiar que tenga cáncer o que alguien conocido al menos, ¿no? Entonces cada vez es mayor la incidencia de eso. ¿Y por qué? Porque realmente no tenemos pues un control de, del medio ambiente, que es algo, ¿no?, imprescindible para la vida. sí, sin duda alguna. Entonces, ya tenemos claro qué es lo que hubiera sido nuestro Julio Grande si no hubiera sido así. Definitivamente yo me habría dedicado a una actividad relacionada con el campo, ¿no? Porque para mí es indispensable vivir en el campo. Sí, sin duda alguna. Me imagino que debe ser relajante, cero problemas, cero claxon, ¿no? Mira, los problemas son inherentes al ser No, humano y de una manera u otra lo van a ver, pero en el campo tú tienes otro ritmo, ¿no? Otro ritmo porque, claro, te levantas con el ruido de los pajarillos, de las aves que puedes tener. Hay un gallo ahí madrugador que ya te empieza a sí, claro. despertar. Luego, alguna vez puedes estar de noche y de pronto encuentras un cielo estrellado, ¿no? Que en la ciudad no se va a apreciar, ¿no? Entonces, es otra concepción de la vida, ¿no? Y para mí realmente, o sea, no vivir en el campo para mí realmente es una tragedia, ¿no? O sea, me considero privilegiado de tener un terrenito donde puedo disfrutar por ejemplo, yo tengo mis árboles frutales y en la mañana me gusta levantarme, dar una vuelta y coger un árbol directamente, o sea, una fruta directamente del árbol, que es distinto, ¿no? O sea, y tiene otro valor y tiene otra energía y eso la gente que no vive, que no es del campo no lo aprecia, ¿no? O sea, Claro. una fruta en el supermercado, por más bonita que esté, vaya proceso que ha seguido, ¿no? O sea, la han sacado un poco verde, la han puesto a veces a madurar artificialmente, le echan productos para que brille. En cambio, yo prefiero comerme una fruta que no tenga mucho aspecto, pero que sepa que es natural, ¿no? Sí, sin duda Y alguna. recién sacada. ¿Le gustaría hablar con Martín Vizcarra para hablar de un tema del ajedrez de repente? Obviamente, siempre hay que respetar la dignidad presidencial, siempre el máximo, cualquier mandatario, ¿no? Creo que merece un respeto. Puede gustarte o no, yo creo que hay que ponerse, también es muy fácil criticar, hay que ponerse en el lugar de los gobernantes, sobre todo que a nuestro presidente le ha tocado un momento muy difícil. Le ha tocado No, bailar, como se dice, ¿no? Con la más fea, ¿no? sí, porque es un tema y que lamentablemente no hay una solución feliz, no hay aquí, es algo nuevo para el mundo, no hay una fórmula secreta que tú puedas decir, ¿no? Entonces, y tengo entendido, no tengo la certeza, pero tengo entendido que él jugaba ajedrez de joven. Incluso dicen que en Moquegua ahí como que fue campeón juvenil, una historia así. Tengo una noticia ya más veraz, más comprobada, mejor dicho, Ujú. eh, de que su hijo en Lima recibía clases de ajedrez. Entonces, de alguna manera, eso puede dar a entrever de que efectivamente le puede gustar el ajedrez. Ahora, él debe estar tan ocupado que Eh, no creo que esté muy interesado en recibirme, ¿no? Pero poniéndonos en ese caso hipotético, claro. yo creo que el ajedrez puede ser un vehículo muy positivo para el Perú, porque si bien el fútbol es la disciplina pues popular y donde realmente eh, todo el mundo se interesa y clasificar a un mundial parece algo extraordinario, pero realmente no somos tan buenos al fútbol, ¿no? O sea, objetivamente no somos tan buenos al fútbol, ¿no? ¿Entiendes? En cambio, Eh, en el ajedrez discúlpeme, tenemos potencial. discúlpeme, discúlpeme, ¿Cómo? ¿por qué no somos tan buenos para el fútbol? ¿No somos tan buenos? Dígalo. Sí, No, porque realmente resultados, ¿no? O sea, no somos malos tampoco voy a hacer pero realmente, ¿cuántas veces hemos sido campeones de la Copa América, ¿no? No, solo una vez que yo sepa, o dos, no sé, la verdad que dos. no, dos veces, no, una vez, una sola vez, o dos. Tú Dos, como periodista deportivo deberías tener la certeza, ¿no? Pero, dos. ¿dos? Número dos, sí, claro. ¿Cuál es? Una Ahí en me la suena. que
En la que le ganamos a Colombia en la final, y la otra Sí. ya creo que es de los años 30, si mal no Ah, recuerdo. un antiguo, claro. Puede ser, sí. Ya. Ya, o sea, no está mal, o sea, tampoco vamos a ponernos, ¿no? Pero no destacamos tanto el fútbol, ¿no? O sea, y creo que podríamos destacar más al ajedrez, ¿no? Y en el caso del fútbol, que lamentablemente, yo veo en Camaná, ¿no? En Camaná, por ejemplo, han salido buenos deportistas, incluso a veces por duplicado. Los hermanos Neira, los hermanos Claro. Valencia, ¿no? Y Raúl Gorriti, que llegó a jugar el Mundial de, aunque fue suplente, pero de todas maneras, llegó el Mundial de Argentina en 78, lamentablemente ya falleció, Raúl Gorriti. Y en Camaná, por ejemplo, el Camanejo destacaba el fútbol. Sin embargo, y eso es algo que está pasando, el fútbol ya como ha trascendido como deporte y está muy asociado a la farándula, Ujú. prácticamente, incluso el fulbito, ¿no? El fulbito, fulbazo, eso está muy arraigado en la gente. Entonces, al final, veo que puede ser un vehículo de vicio, ¿no? De cosas negativas, ¿no? Porque al final y al cabo, enseñarle a un muchacho, está bien, o sea, no va a poner un plan purista, Claro. pero si queremos darle valores a un muchacho, pues que juegue fútbol y luego que se tome un jugo, ¿no? Somos un país privilegiado con tantas frutas que se alimente bien, ¿no? Tiene sed que se come una chicha morada, ¿no? Sin embargo, la cerveza, ¿no? La cerveza, el trago. Y ves luego los futbolistas que son pocos los disciplinados. O sea, si se ve el Claro. perfil Sí, de futbolista caso, peruano, ¿no? puede ser que por ahí no somos tan malos en talento. Yo creo que hay bastante talento también en el fútbol. Hay picardía, hay nivel, pero no hay disciplina. Y justamente porque se están adquiriendo esos malos hábitos, ¿no? Entonces, ¿por qué no decirle al presidente, oye, señor presidente, promovamos el ajedrez, que no solamente podemos destacar porque hay un talento reconocido, sino que va a tener mucho, mucho más impacto positivo en nuestros niños y jóvenes? Entonces, creo que ese Sería, mensaje podría resaltarse, ¿no? sería una locura tener un programa de ajedrez en televisión, ¿no? O sea, por lo menos media hora, un bloque, ¿no? No, y sobre todo que el ajedrez no requiere mayor inversión. El ajedrez ya sabemos que basta tener unos tableros, un ambiente que muchas... Por ejemplo, yo aprendí porque yo tenía 6 años, ya había superado a mis hermanos, vivíamos en el campo, ya mi padre también, y no tenía con quién jugar, alguien que me pudiera ganar, ¿no? Entonces fui a la biblioteca y suerte que el bibliotecario, el que estaba a cargo de la biblioteca, era un aficionado, y un jugador de primera categoría. Y luego cuando yo empecé a ganarle, ya no quería jugar conmigo, ¿no? Porque yo le ganaba. Tenía 6 años y era poco grato para él. Pero sin embargo, fíjate, ¿no? La biblioteca, que normalmente la gente no va a leer libros, y menos en esta época, con internet y todo, ¿qué joven quiere leer un libro? Entonces, pero fíjate, ¿no? La biblioteca, este hombre, don Carlito Jara, la adaptó como un club de ajedrez. Y se llenaba, ¿no? Todo el mundo iba a jugar ajedrez. Y fíjate, ¿no? Yo tuve esa suerte que se dieron esas circunstancias favorables y fue así como me fui desarrollando, ¿no? Y al final, pues, ya luego empecé a ir a Arequipa, a Lima, al extranjero y mi historia ya es conocida más o menos, ¿no? Pero, eh, no, ¿qué inversión requería? No requería, no requirió mayor inversión. Entonces, promover el ajedrez realmente, y ahora con Internet se puede llegar a más lugares con muy pocos recursos y los efectos serían muy positivos. Pero sin Claro. embargo, te das cuenta que a veces no tienen, pues, no tienen ese interés. Ves en la televisión y hay programas basura realmente. Digo, pero ¿cómo la gente puede ver esa tontería, no? Pero claro, yo lo digo desde mi perspectiva Hombre, porque yo no, he viajado, de alguna manera, siendo un campesino, me he cultivado de alguna manera y puedo ver las cosas de otro ángulo. Pero la gente que no tiene alternativas ve esa tontería, esa basura, dicen, qué bonito, qué emocionante. Y no hay otro panorama más, ¿no? Entonces, ¿por qué seguimos cultivando estupidez y media y no solo con el ajedrez no solamente es una alternativa, hay muchas más, ¿no? Pero vemos que a veces como que no hay interés en ofrecer a la gente otras alternativas mejores a las que lamentablemente se dan ahora. ahora, dos consultas y con esto termino también y agradecerle por el tiempo, que bueno, ya vamos a llegar a la hora de conversación. Una es sobre el sueño de Julio Granda. ¿Cuál es el sueño máximo que usted tiene? Si ya lo consiguió, no lo sé, me lo puede decir.
Y la otra es también respecto a, digamos, usted se refería al fútbol que está relacionado al escándalo, los programas basura. Digamos que Julio Grande hubiera sido futbolista. Yo creo que no hubiera estado relacionado ni a escándalos, ni a ese tipo de cosas, ni a las noches, ¿no? Lujuriosas, ¿no? Eso es relativo, ¿no? O sea, yo creo que, y ya, voy a empezar diciendo de que mi gran pasión es el fútbol, ¿no? De alguna manera me siento un futbolista frustrado, porque dentro de mi fantasía, porque en realidad uno entra en esa fantasía, yo pienso que más o menos podía haber destacado, pero claro, yo creo que no, porque me falta un ingrediente, que es la velocidad. Y un futbolista lento, por más que pueda tener sus atributos técnicos, no va a destacar mucho, ¿no? Pero me gusta el fútbol, ¿no? O sea, hasta ahora lo juego, ¿En qué posición? incluso en los torneos que iba, ya la ¿En qué gente posición? que, los amigos que iban decían, va Julio Granda, tengo que llevar mi ropa deportiva porque seguro que se organiza un partido. Incluso he jugado partidos con el actual campeón mundial, que le gusta también mucho el fútbol, y me gusta mucho el fútbol, ¿no? Pero más que ponerle esa etiqueta al fútbol en el sentido que está relacionado hasta puesto lujuria y cosas así, ¿no? Que ya es un poco fuerte. Pero yo creo que es el medio, ¿no? Es el medio lo que determina bastante. Probablemente el ajedrez, por el juego en sí mismo, genere otro medio, ¿no? Es distinto, ¿no? Porque en el ajedrez tú tienes que pensar, tienes que estar varias horas, es un ambiente donde tú haces una jugada, una bonita jugada y nadie va a festejar, ¿no? En el fútbol tú haces Nadie ha una sido jugada. goles, ¿no? Claro, y si Palmas, metes ¿no? un gol ya todo el mundo grita y se desespera, ¿no? En el ajedrez no pasa eso, entonces es un ambiente mucho más tranquilo, de alguna manera un poco intelectual. Entonces, pero probablemente, o sea, eso, o sea, si tal vez hubiera llevado, porque hay un ajedrecista noruego que es contemporáneo, incluso nosotros fuimos en su momento los grandes maestros más jóvenes del mundo. Él llegó a jugar en la selección de Noruega, Simen Agdestein. Él llegó a destacar en el fútbol paralelamente al ajedrez. Entonces, si hubiera destacado también al fútbol paralelamente al ajedrez, siguiendo un poco ese ejemplo de ese noruego, evidentemente creo que habría tenido otra disciplina. No, no, yo creo que no tendría el perfil de los futbolistas peruanos ahora, ¿no? De la mayoría, obviamente. No sé si es la mayoría, pero de un porcentaje notorio al menos que tienen ese perfil de juerguero, que no tienen la disciplina adecuada, ¿no? ¿Entiendes? Incluso en Camaná yo mismo lo he visto. Camaná antes sacaba futbolistas de más nivel, ahora empiezan a destacar a los 14, 15 años, inmediatamente el medio, la juerga, se ponen a beber, a descontrolarse y luego ya, y teniendo buenas condiciones, ya no destacan, no evolucionan, ¿no? Y le faltó el sueño de Julio Granda. El Verdad, sueño me había que olvidado. Por lo visto, si me lo he olvidado, casi no los tengo, ¿no? Creo que a estas alturas, más que los sueños, son remembranzas, ¿no? De que, por ejemplo, eso que te había comentado, ¿no? De que obviamente si ahora yo, por ejemplo, si se pudiera retroceder, ¿no? Digamos, a los 14 años, ¿no? wow. A 14 años yo me habría dedicado de una manera seria al ajedrez, ¿no? Pero claro, eso ya es El imposible Julio ahora. Grande, 53 años, al de 14 le hubiera dicho a pleno al ajedrez, Claro, claro. redobla horarios. Sí, 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 sí. Me hubiera dedicado de una manera seria al ajedrez. Pero de alguna manera no sueño, pero sí, digamos, alguna expectativa de que en algún momento pueda llegar a mis manos un talento del ajedrez, ¿no? Un súper talento, un niño que realmente tenga ese binomio que hace falta, ¿no? Que es talento y pasión, ¿no? Que a mí me faltó, ¿no? Yo creo que tengo un talento especial, pero me faltó la pasión, me faltó la otra dosis, ¿no? Me faltó la transpiración, como decía, ¿no? Einstein, ¿no? O sea, a la inspiración hay que ponerle más transpiración que inspiración. Me faltó eso, ¿no? Pero sí podría ser, ¿no? Que haya la oportunidad de entrenar a un niño talentoso y apasionado por el ajedrez y poder llevarlo, pues, ¿por qué no a campeón mundial, ¿no? Sería algo muy gratificante, ¿no? De alguna manera, eh,
de alguna manera rescatar el talento que yo no pude aplicarlo por no tener esa pasión por el ajedrez. Bueno, le agradezco esta 1 hora casi ya hablando con usted y por ahí le pediría que nos deje un mensaje por todo lo que estamos viviendo y también para sus alumnos, ¿no? Que tiene ahora mucho más con el internet y que lo siguen cada vez, se conectan. Yo veo las transmisiones y son muy entretenidas, recordando partidas y de una u otra manera también aprendiendo ajedrez. Sí, yo estoy aprovechando esta situación para difundir el ajedrez porque siempre me he considerado un difusor del ajedrez. Conozco casi todo el país justamente por haber dado exhibiciones que incluso cuando era joven ni las cobraba, ¿no? Porque yo vivo el ajedrez y lo normal era, pero de joven ni cobraba, ¿no? Las exhibiciones, ¿no? E iba gratis, ¿no? Ahora ya no porque tengo familia, es distinto, ¿no? Sí. Y es mi actividad, ¿no? Pero creo que siempre he tenido ese afán de difundir el ajedrez. Creo que es un deporte eh, que bien aplicado creo que puede contribuir positivamente en la formación integral de nuestros niños y jóvenes. Y de alguna manera, aprovechando esta situación donde la gente está en casa, por eso estoy haciendo varias cosas afines al ajedrez. Juego también con una hora a la semana por, por las redes sociales, trato en un club, Multipartida. trato sí, de jugar con los aficionados que tienen la ocasión, pues porque no se puede jugar con todos, pero al menos los que tienen la oportunidad, ¿no? Y también comento mis partidas, estoy haciendo también una reseña de los campeones mundiales que han tenido más impacto en mi carrera ajedrecística. Con la mayoría he tenido incluso la ocasión de jugar, pero por ejemplo he escrito por ahora dos reseñas, ¿no? De Capa Blanca, eso está en mis redes sociales, en mi página de GM Julio Granda, sobre Capa Blanca, porque Capa Blanca es el único campeón mundial de habla hispana, y yo en Cuba conseguí mi título de gran maestro justamente en el Capablanca in memoria. Es un torneo. Y después he escrito sobre Tal, que está considerado uno de los grandes talentos del ajedrez. El mago de Riga le decía. Jugué 2 veces con él, las dos me ganó. Y es un ajedrecista muy querido, o sea, por su estilo de juego, ¿no? Muy combinativo, muy especial. Y ahora voy a hacer sobre un que lo estaba ignorando, lamentablemente, un Que se viene campeón ahora. Smyslov, es de los campeones mundiales menos reconocidos, pero que tiene un papel muy importante en la última fase del juego, en los finales, un eximio en los finales. Y también estoy haciendo una reseña, incluso me gusta un poco escribir, trato de rematar el último párrafo con una pequeña frase poética, si cabe el término, porque no. Entonces tratando de atraer a la gente, ¿no? Y ya en los comentarios a veces los lees y ves que la gente dice, ah, no, no sabía de tal, voy a ver sus partidas, entonces vas motivando a la gente. Entonces, yo creo que estoy haciendo algo positivo en estos momentos y, Sin duda lo está haciendo. o sea, desde el punto de vista del ajedrez y también como ser humano creo que puede caber la oportunidad de decir de que esto es una situación muy excepcional que nunca ha pasado en toda la humanidad porque han habido casos de pandemias en Europa con la peste negra, pero nunca en el mundo y en un mundo pues tan interconectado como estamos ahora, porque ahora con los medios modernos, con Internet básicamente, tenemos pues, incluso hay aplicativos donde tú puedes seguir cómo está el coronavirus en todo el mundo. Entonces, para ver que realmente somos muy frágiles como seres humanos, ¿no? O sea, a veces el ser humano se quiere situar de una manera que no le corresponde. Hay que ser humildes, ver que la vida es un regalo, un privilegio y que tenemos que cuidarla, ¿no? Que tenemos que ver también de que no estamos cuidando el espacio en el que vivimos. El medio ambiente es algo secundario que obviamente al haber tantos intereses creados, a las grandes potencias no les interesa, ¿no? ¿Por qué? Ajá. Porque hay demasiados intereses creados. Pero tenemos que tener una conciencia partiendo de nosotros mismos y una conciencia que vaya creciendo para que sea tan notoria que los gobernantes nos escuchen y que vean que tenemos una preocupación por el medio ambiente, de que la salud cada vez es más precaria, ¿no? O sea, que esto nos sirva de reflexión, que veamos las cosas con más
amplitud y que nos haga reflexionar como seres humanos, ¿no? Que tratemos también de ser más solidarios, ¿no? Porque ahora realmente con toda esta situación ya había mucha gente pobre, mucha gente sufriendo. Ahora se imaginan lo que está pasando, ¿no? Es terrible, ¿no? Porque hay gente que lamentablemente vive el día a día, por esas circunstancias excepcionales no podían salir evidentemente, y claro, tenemos que ser solidarios con esa gente que cada vez va a estar peor, ¿no? Entonces, ese es mi mensaje, ¿no? De que esto nos sirva como... Y no sabemos lo que realmente puede pasar después, ¿no? Porque en un mundo cada vez más convulsionado, más enfermo, porque veo un mundo más enfermo, ¿no? Y no necesariamente por la salud, que cada vez, digamos, el medio ambiente está peor y por lo tanto más enfermedades, sino enfermos espiritualmente, estamos enfermos espiritualmente, ¿no? Porque todo se ve de una perspectiva material, no vemos las cosas más allá. Entonces, que eso también pueda servirnos de reflexión. Bueno, yo le agradezco este tiempo y la verdad que mucho éxito en todo lo que está emprendiendo, su fundación, las exposiciones que tiene y la verdad es un gran aporte, es una gran contribución, no solamente al ajedrez como usted ya lo ha dicho, sino a la sociedad en sí. Necesitamos más de esas cosas que usted está haciendo. Muchas gracias, ante todo. Pues mucho gusto, pues, Abraham. Cualquier cosa estamos en contacto. Sí. Sí, sí, cualquier cosa estamos en contacto y Ya. esperemos que hayan buenas noticias para el ajedrez peruano. Bien, yo voy así trabajando, tratando de aportar lo que puedo y obviamente si hay gente que quiere sumarse, por supuesto, podemos seguir contribuyendo, ¿no? O sea, como vuelvo a repetir, el Perú tiene mucho potencial para el ajedrez. Lamentablemente no hay una dirigencia adecuada, pero si somos más, obviamente se va a generar un nuevo escenario para que surja, pues, gente más competente, más amplia para que el ajedrez realmente pueda, pueda llegar a ser una herramienta útil en nuestra sociedad. Y por qué no, también podemos ser una potencia, ¿no? Porque el ajedrez realmente en el Perú destaca, no sé, hay un misterio, pero el Perú destaca en el ajedrez. Pero si organizamos mejor, Eso también es evidentemente. un tema larguísimo, ¿no? Somos como el diamante en bruto. Sí, Somos como sí, pero claro, si al talento no se le suma pues una disciplina, una estructura, una guía, se pierde, ¿no? O no se desarrolla adecuadamente. Puedo ponerlo como ejemplo, ¿no? No me importa, ¿no? Pero por eso es que tenemos que ser conscientes de este potencial que tenemos y aprovecharlo adecuadamente. Y por eso yo, desde mi pequeña trinchera, trato pues de colaborar en lo que pueda. Y me voy a permitir una última pregunta. Entonces, ¿le gustaría de repente por ahí, digamos, asumir de repente la federación de ajedrez? No en estas circunstancias. Yo creo que habría que hacer muchos cambios en la ley del deporte, adecuarla a la realidad, porque no es posible que haya elecciones donde no podemos participar los ajedrecistas, ¿no? En el caso del ajedrez, no podemos participar. Entonces, ¿quiénes participan? Clubes que muchas veces son fantasmas. Ujú, exacto. O sea, prácticamente el más mañoso tiene las de ganar. Entonces, prácticamente en el ajedrez prevalecen las ideas, la lógica. Entonces, no es posible que en la dirigencia prevalezca la viveza, la maña, la corrupción. No hay comunión, ¿no? Entonces, y es lo que está pasando en el Perú, y no solamente en el Perú, en muchos lugares subdesarrollados. Entonces, pero si se aporta, si cada vez los ajedrecistas nos unimos y buscamos ser coherentes con el mensaje de nuestro propio juego, entonces Ujú. vamos a encontrar pues un panorama mucho mejor para que el ajedrez trascienda a nuestra sociedad. Porque en realidad, eh, si en un país la gente jugara más ajedrez, yo creo que seríamos un país mucho más, mucho mejor en síntesis, ¿no? Porque habría un pensamiento mucho más amplio, ¿no? No habría esa tontería, muchas tonterías que hay ahora, ¿no? O sea, establecidas por los medios de comunicación que prácticamente casi idiotizan a la gente, ¿no? O sea, el ajedrez te ayuda a reflexionar, a ver las cosas de otra perspectiva. Entonces, y es lo que creo que puede contribuir, como también, ¿no? La lectura, ¿no? Ahora la gente no lee, ¿no? La gente no lee. Y realmente es una persona que lee va a tener, evidentemente, una mayor amplitud para la vida. Entonces, en estos tiempos con internet y con los celulares ya
casi decirle a un niño que lea es como insultarle, ¿no? Le va a decir, ¿para qué voy a leer si tengo la información ahí? Entro a Google y tengo la información, o sea, no hay esa, pero sí le podemos enseñar de otra manera, ¿no? También el ajedrez es una pausa, ¿no? A esta vida tan acelerada que tenemos, el ajedrez es una pausa que te enseñe también a reflexionar, que no todo es rápido, ¿no? Que también hay cosas lentas Claro. que tienen un sentido para el ser humano. Bueno, muchísimas gracias, gran maestro Julio Granda. Ya habrá, mucho gusto. Entonces, ya, ya nos comunicaremos tal vez, así que ya mi hija es la que está al tanto de estas cosas. La verdad que yo me acostumbré siempre a ser indiferente a ellas, pero tal vez ella te pida por ahí que le mandes si se publica y todo, ya. No No, sé si no, sí, tienes sí. contacto sí, con mi hija, ¿no? A ella le informas. Sí. Ok, muy amable. Gracias. Ya, ya habrá. Mucho gusto. Gracias, gran Chao. maestro Granda. Hasta luego.